En 1985 un informe del Instituto Schiller dice: República Argentina, deuda externa exigible, 50.000 millones de dólares. Deuda externa real, 5.000 millones de dólares. O sea, se había multiplicado por 10. Acá hay un silencio sepulcral a nivel de los medios del tema de la deuda externa. No se puede seguir pagando con el hambre y la miseria de nuestra gente. Sí, los partidos políticos parecieran coincidir en no tratar el tema de la deuda externa. Habría que averiguar hasta las últimas consecuencias este hecho maldito, que es la madre de todos nuestros males. Los peritos que analizaron prolijamente el tema sintetizaron y dijeron que la deuda externa argentina no tiene justificación, ni económica, ni administrativa, ni financiera. Es decir, la deuda externa, como dijimos hace un rato, es un instrumento que puede servir para industrializarse, como en el caso de Brasil, o para arruinarse, como en el caso de Argentina. La única manera de salir de esa trampa, la única manera de salir de esa extorsión, es yendo a fondo, conociendo la verdad. ¿Por qué se generó esta deuda? ¿Quiénes la generaron? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esta deuda? Manifestado por el mismo presidente del Banco Central de la República Argentina, en su momento el doctor González del Solar. La inexistencia de registros contables en el Banco Central sobre el endeudamiento. Lo que queda de los impuestos que se recaudan después de pagar salarios, jubilaciones y lo poco que se gasta el Estado en otras cosas, es a favor. El año pasado, el año 2000, 5.000 millones. ¿Qué sucede? Que el sector público tiene que pagar los intereses. Entonces, el resultado global sí es deficitario, pero es deficitario por los intereses. Alejandro Olmos nació en Tucumán el 1 de mayo de 1924. En 1947 dirigió una comisión investigadora en la Dirección Nacional de Aduanas y el Banco Central de la Nación. En 1952 le propuso al presidente Perón que se creara la Secretaría de Asuntos Latinoamericanos. En 1955 funda el periódico Palabra Argentina. Desde el periódico, Olmos instaba a la reconstrucción democrática e informaba a la población sobre el quehacer político nacional. Su falta de militancia en un partido político lo privó toda su vida de un apoyo institucional. Olmos entendía que la actividad política argentina estaba divorciada de las reales necesidades populares. Aunque estudió abogacía, abandonó la carrera antes de finalizarla. Su pasión era el periodismo. Movilizado por los intereses nacionales y el bienestar de su pueblo, a Olmos lo desvelaba conocer la verdadera causa del endeudamiento externo argentino. Cuestionándolo desde su origen en 1957, llega en el año 1982 a presentarse como damnificado denunciante ante la propia justicia argentina. Olmos estaba convencido de la ilegitimidad y fraudulencia con la que la dictadura militar más feroz de la historia argentina se apoderó del país y lo puso de rodillas ante el acreedor internacional, contrayendo la deuda externa argentina. Sepa usted quiénes y cómo estafaron sucesivamente a la República Argentina. A mí la personalidad de Olmos me llamó la atención, bien me llamó la atención desde un primer momento, porque a diferencia de muchas personas que buscan a través de alguna denuncia o de alguna participación en un expediente, es lo que buscaba era encontrar una verdad en un expediente. Y no tenía apuro, pobre, no pudo tenerlo tampoco con tantos años de trámite. Pero sí él buscaba encontrar la verdad y no buscaba ser el protagonista de esa verdad.
Él quería que el protagonista de la verdad fuera el expediente. Un buen tipo, un tipo bien, un tipo bárbaro. En abril de 1982, solo 48 horas después del desembarco militar en las Islas Malvinas, Alejandro Olmos se presentaba en tribunales. Se iniciaba así la causa número 14.467, caratulada Olmos Alejandro sobre denuncia. La denuncia fue contra el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz por los delitos de defraudación tipificada y violación de los deberes del funcionario público previstos en los artículos 173 y 248 del Código Penal. El acusado sustituyó una economía de producción por una economía de especulación, fundando su denuncia en el hecho de que el plan económico concebido y ejecutado por el entonces funcionario entre 1976 y 1981 se realizó con miras a producir un incalificable endeudamiento externo, produciendo quiebra de empresas y cierres de fábricas, dificultades en la capacidad exportadora, de producción y de crecimiento del país. Fue así que Olmos formula la denuncia y declara: pago reserva del derecho a asumir el rol de querellante como argentino damnificado. Tenerlo presente también es justicia. Alejandro Olmos. Producto del conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo durante la dictadura militar, determina que me presente a la Justicia Federal denunciando el problema de la deuda en el marco de todos los ilícitos del proceso. Allí se inicia esta investigación judicial, que lleva ya 15 años y que ha servido y sirve para acumular prueba sobre prueba que acreditan que la deuda externa es la mayor estafa de la historia de los argentinos. Aquí hubo una Argentina agraria que va desde 1880 hasta 1945. Esta Argentina agraria fue la que creó el país en la etapa siguiente a la de la organización nacional y se basó en la incorporación al mercado internacional a través de Gran Bretaña, en la inmigración masiva, en la educación primaria masiva, en la edificación de una infraestructura de ferrocarriles y puertos que incorporó a la Argentina al mercado mundial. Esa fue la Argentina agraria, 1880-1945. Hacia 1930 ya la industria argentina comienza a desarrollarse, a tomar auge, y se acrecienta esto con el proceso de sustitución de importaciones provocado por la Segunda Guerra Mundial. Y en 1945 se produce el cambio de modelo. La Argentina agraria es reemplazada por la Argentina industrial. La Argentina industrial va desde 1945 hasta 1976. Tomo como fecha 1945 porque ya la hegemonía del sector industrial es clara. Ya los partidos políticos viejos desaparecieron, hay partidos políticos nuevos, el peronismo y la intransigencia radical, que reemplazan al radicalismo alvearista y a los conservadores, y se desarrolla la Argentina industrial hasta 1976. 1976, golpe militar, cambio de modelo. Se acaba la Argentina industrial o la hegemonía de la Argentina industrial y comienza la Argentina rentístico-financiera, que es la que dura hasta hoy. El problema es que a lo que asistimos ahora es a la muerte de ese modelo de Argentina rentístico-financiera. Y este modelo se muere porque no fue capaz ni de implantar un sistema de acumulación de capital y de desarrollo autosostenido, por una parte, y por otra parte porque fue una catástrofe en cuanto a la distribución de los ingresos. Y modelo que no sirve ni para producir ni para distribuir es un modelo que está condenado. Cuando uno analiza estas situaciones tiene que recorrer los libros de historia, los textos, y ver lo que pensaban en 1870, 1890, 1900, 1910. Cuando en 1936 vino Franklin Delano Roosevelt acá para la Conferencia de Consolidación de Paz,
a someter lo que iba a ser el futuro Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuando el gobierno argentino se opuso a esa pretensión porque el gobierno argentino era pro-británico, las iras de Roosevelt y su secretario Cordell Hull determinaron que ellos plantearan, lo dice Hull en sus memorias, que la Argentina era incorregible e intratable y que de alguna manera había que castigarla. Eso se suma a que en 1940 había una misión reservada de 2 militares para proponer que en caso de un ataque de Europa a esta parte del continente se permitiera a Estados Unidos el establecimiento de bases en el Océano Atlántico y en el Río de la Plata. El ministro de Guerra, general Márquez, dijo que sí, y el almirante León Escaso, que fue el ministro de Marina, en un documento excepcional planteó que darle bases a Estados Unidos era darles la soberanía del Río de la Plata, la soberanía de los ríos, y no poder sacarla nunca más de esta parte del continente. Esa negativa, sumada a la negativa de Perón a sumarse a Bretton Woods, la demora en romper con la neutralidad con los países del eje, determinó que Estados Unidos, eso lo dicen documentos desclasificados del Departamento de Estado, que se conocieron hace muy pocos años, que Estados Unidos proyectó en 1945 destruir toda la capacidad económica de la Argentina, y así se lo hicieron sentir a Perón por lo menos hasta el 53. Los imperios triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, el imperio soviético y el imperio norteamericano, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo una interna en Estados Unidos, es decir, los grupos de Roosevelt contra los grupos británicos. Los grupos británicos fueron ganando espacio dentro de Estados Unidos, es decir, liquidaron todo el tema del estado de bienestar, es decir, y fueron retrocediendo. Cuando empieza cuando la guerra de Vietnam se termina, en realidad los grupos imperialistas, el neocolonialismo estaba acorralado. Ahí empieza lo que se llama la restauración conservadora, que la maneja Kissinger. Kissinger es el artífice de todo esto, ¿no?, dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Arman una estrategia para lograr 3 objetivos básicos en el mundo. Primero, disminuir la población mundial, porque la población mundial, digamos, los países industrializados tienen 1.000 millones de personas contra hoy 5.000 millones de los países del tercer mundo. La segunda es para controlar todos los recursos naturales del planeta. Y la tercera es para subordinar la producción de todos los otros países a ellos. Es decir, ese es el objetivo del imperio global, lo que se llama imperio global, que en realidad es hoy es el imperio anglo-norteamericano. En el país, informado Perón sobre cuál era el destino del Fondo Monetario y su funcionamiento, manifestó concretamente que era un sistema para estafar a las naciones y los pueblos, que por lo tanto la República Argentina no se iba a afiliar. Y la República Argentina no se afilió. No se afilió hasta después de 1955. Concretamente fue en 1957, cuando el gobierno de facto de Aramburu incorpora a la República Argentina al Fondo Monetario Internacional. En la economía hay nada más que dos posibilidades. O se crea la riqueza o se absorbe la riqueza creada por otros, ¿no? El imperio lo que hace es absorber la riqueza creada por otros. La absorción de esa riqueza se puede dar por varios métodos. El primero es la renta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la absorción de todas las empresas públicas es obtener sistemas de renta masivos, monopólicos, es decir, y sin poner prácticamente nada. El segundo es la usura, que es la renta del dinero, ¿no? Y el tercero es la especulación. Es decir, el ALCA es, digamos, dejar todo en manos del tercer sistema, que es de la especulación. Es decir, donde yo controlo todo lo que vendo y controlo todo lo que compro, entonces, bueno, ya prácticamente, es decir, si controlo el dinero, controlo los recursos naturales y controlo qué compro y qué vendo, es decir, ya prácticamente es una destrucción total. ¿Eso a qué va? Va a los tres objetivos centrales. El primero es destruir a la población. El hecho de que mueran 55 niños por día no es una consecuencia de deuda, es el objetivo de la deuda, ¿no? Disminuir la población del tercer mundo es el objetivo que fijó Kissinger en un documento. Es decir, yo los tengo en mi libro La Cuarta Guerra Mundial, el Imperio Global contra el Tercer Mundo, está transcrito el documento donde Kissinger dice de que
el crecimiento de la población mundial es un peligro para los intereses extraterritoriales de Estados Unidos. No, I just wish you all good luck in the football games in the next few No, days. simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. 4 presidentes depuestos por golpes militares, Hipólito Yrigoyen, 8 años de gobierno, Perón, que repatrió la deuda externa, Illa, más allá de cómo fue elegido con un porcentaje mínimo, e Isabel Perón. Ninguno de los 4 contrae deuda externa. Uno la repatrió y otro la achicó. Esto explica también la naturaleza última, profunda, que hay detrás de los golpes militares que deponen democracias aún restringidas. Otros ciudadanos más, luego de enterarse de la denuncia de Olmos, presentaron las suyas también. Algunos como ciudadanos damnificados, otros, habiendo sido peritos y al ver la serie de estafas ocurridas, renunciaron a sus cargos y se presentaron como demandantes. Fue así también que se sumaron más de 15 denuncias acusando a los máximos responsables y a sus secuaces por el endeudamiento externo argentino. Veamos cómo sigue la causa. La deuda externa no es una finalidad, por más de que es un sistema de succión de recursos. Básicamente es una estrategia de sometimiento para después, qué sé yo, quedarse con todas las empresas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, la deuda externa surge por un conflicto que se generaría con motivo del exceso de petrodólares en el mundo. Martínez de Oz, cuando declara en la investigación judicial de la deuda, señala que cuando él asumió el Ministerio de Economía, el mundo estaba al borde de un verdadero crack que amenazaba con desestabilizar al sistema financiero internacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los distintos organismos internacionales encontraron como solución destinar esta enorme masa de dólares a países que pudieran absorberlos como créditos. La Argentina fue uno de los países elegidos. Es decir, que la deuda externa se fabrica, dicho de forma así concreta, no para resolver los problemas de la Argentina, sino para resolver los problemas de la banca mundial. En realidad yo no recibí la causa, sino que la causa me recibió a mí. Porque yo llego de juez a este juzgado cuando ya la causa tenía más de 10 años de trámite. Y sabía la importancia de la causa, con algunas otras más importantes también que había en el juzgado que merecían especial atención. Bueno, él fue denunciando toda, digamos, el carácter en principio fraudulento e ilícito de la deuda que se fue gestando a partir de marzo de 1976 hasta todavía la época que hizo la denuncia, como se encontraba, digamos, estaba el gobierno de facto, o sea, el gobierno del proceso militar, y bueno, especialmente digamos, señalaba el carácter fraudulento de las deudas de las empresas públicas. Bueno, la calificación de ilícito está determinado por los peritos judiciales que investigaron el endeudamiento externo. Peritos judiciales que no estuvo limitado al ámbito del Poder Judicial, sino que se creó por una decisión judicial un cuerpo de expertos de los más altos niveles académicos en materia económica, que son los que dictaminaron la ilicitud del proceso de endeudamiento. Vale decir, hay una calificación concreta. Por otra parte,
los peritos han determinado también que no se conoce el destino de los fondos y que las empresas, como el caso de YPF, que absorbieron una gran cantidad de deuda externa, jamás recibieron un solo dólar de la deuda que contrajeron. Es decir, porque, ¿qué pasó? ¿De dónde salió la plata para la deuda? ¿Salió de los bancos? No, no salió de los bancos, salió del incremento del precio del petróleo. Entonces los árabes, que no sabían qué hacer con la plata, se la dieron a los bancos. Los bancos, como les sobraba la plata, no sabían qué hacer con la plata, entonces obligaron a que todo el mundo tomara préstamos. Eso fue lo que hizo Martínez de Oz. Y para poder destruir todo eso acá, bueno, mataron a todo el tipo que se opusiera. Digamos, mataban a los que se oponían porque tenían conciencia política y compraban, digamos, a la gilada, diciéndole vayan a comprar cosas a Miami, al DM2, la época del DM2. Es decir, así viene todo el tema de dónde salió la plata de la deuda. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Para un país, la deuda tiene que ser un instrumento para conseguir ciertas finalidades establecidas con un plan global que lleva a ese país para afianzar y para aumentar su desarrollo. Lo que pasa es que no siempre ese plan existe. Primero. Ahora, para los acreedores es un modo de ganar dinero, y el modo de ganar dinero de los bancos es prestar dinero a tasas lo más altas posibles. Y eso es lo que sucede. Ahora, los bancos tratan de asegurarse el pago por todos los medios posibles. Uno de esos medios es la injerencia del Fondo Monetario Internacional en la política económica interna de los países. Si se da así el caso de que una situación que sería rechazada por absurda por todos nosotros, como sería el hecho de que el gerente del banco al cual uno le va a pedir el préstamo, no solamente le pida los datos de lo que uno gana, de lo que uno gasta, de cuáles son sus expectativas en materia de trabajo, para saber si será capaz de repagar el préstamo que le va a dar, lo cual estaría bien, sino que además le dijera que tiene que hacerse hincha de tal club de fútbol, o que tiene que mandar a los chicos a cierta escuela, o que tiene que venderle el auto a un amigo de él y la casa a otro amigo de él. Y eso es, traspuesto a escala internacional, lo que el Fondo Monetario hace con los países. Pese al endeudamiento generado hasta 1981, un año más tarde, la economía argentina sufriría un nuevo cimbronazo conocido como estatización. Fue cuando el Estado se hizo cargo de las deudas que habían contraído las empresas privadas. Estas deudas incrementaron el endeudamiento externo argentino, llegando a casi 40.000 millones de dólares. Solo 4 años antes, en 1976, la deuda ascendía a menos de la octava parte. De acuerdo a los dictámenes, distintas circulares del Banco Central permitieron e hicieron efectiva la transferencia al Estado de la deuda privada con seguro de cambio y operaciones de pase. Esto ocurrió durante la gestión de Lorenzo Sigot, Roberto Aleman, José María Doñino Pastore y Jorge Hueve como ministros de Economía, y Egidio Llanela, Domingo Felipe Cavallo y Julio González del Solar como presidentes del Banco Central. Por esa razón, Alejandro Olmos amplía su denuncia y presenta nuevas pruebas. Olmos escribe en su denuncia: el Estado de Derecho no podrá fundarse sobre la arbitrariedad, ni sobre la impunidad, ni sobre el ocultamiento. Bueno, la operación de estatización de la deuda privada se hizo por un sistema de seguros de cambio que fue instrumentada en 1981 por circulares del Banco Central en épocas en las cuales eran presidentes del banco el doctor Egidio Llanela, el doctor Domingo Cavallo, y se terminó de estatizar esa deuda por una comunicación
hecha posteriormente por el presidente del Banco Central, doctor Julio González del Solar. Es decir, que el sistema de seguros de cambio que se concretó en ese momento significó la estatización de la deuda externa privada. Eso le significó al país, según estimaciones de Fiel, la pérdida de 14.000 millones de dólares en ese momento. Se aplicó el régimen del seguro de cambio, que es la forma por la cual se realiza esta estatización. ¿En qué consiste el seguro de cambio? Que las empresas declaraban una determinada deuda externa y obtenían un seguro que consistía en que al momento del pago de la deuda, el Estado le garantizaba la misma tasa de cambio que existía al momento de contraerla. Vale decir, un ejemplo concreto, si una deuda se contrajo a 10 pesos por dólar, a los 3 años el dólar estaba a 100 pesos. El supuesto deudor pagaba 10 pesos. La diferencia del primer valor al segundo lo pagaba el Estado. Es decir, de esta forma se transfirió la deuda privada al Estado. Ahora, una de las cosas realmente criminales desde el punto de vista penal es que, como la mayoría de la deuda privada estaba constituida por autopréstamos, es decir, el Estado se hizo cargo hasta de una deuda que las empresas no tenían. A ver si se entiende. Vos tenés guita en un banco en el exterior y te la prestás a vos mismo, ¿ok? O a otra persona, pero en realidad es un préstamo simulado. Imagínate que es hacer esa operación a través de un banco, que te sirve de testaferro para esa operación trucha. Este es el deudor, que figuraba como deudor. Este banco, ¿sí? Este tipo, le había depositado dinero al banco. Claro. El banco después le prestó dinero a este tipo. En realidad no le prestó nada. Era el mismo dinero, por eso se llama autopréstamo. Está recirculando la misma guita que ya estaba, obvio. Nosotros terminamos pagando esta deuda cuando después Cavallo la estatizó. El Estado asume la obligación de pago de esa deuda. Este proceso se perfecciona durante la presidencia de Machinea al frente del Banco Central. Esto ocurre el 1 de julio del 85. Machinea crea los pagarés con los cuales el Estado sustituía la deuda de las empresas privadas. Gran parte de la deuda de estas empresas privadas no eran tales. Se trataban de autopréstamos, es decir, fondos que las empresas tenían en el exterior y lo traían al país bajo la forma de préstamos. El Estado asumió la obligación de pago de esos supuestos préstamos. Estos autopréstamos fueron determinados por una investigación que se realizó también en el Banco Central. El tiempo fue transcurriendo, las irregularidades también. A Olmos, esta causa lo había indignado. El gobierno democrático también cedía ante el acreedor internacional y comenzaba a producir ilícitos. La estatización de la deuda privada, el mal manejo de los fondos del Estado, negociados privados, hicieron que Olmos juntaran nuevamente pruebas y presentase una nueva denuncia. Dijo Olmos, los ilícitos no se pagan ni se negocian, porque esto es caer en nuevos ilícitos. Fue así que presenta una segunda denuncia y se abrirá otra causa que trata el tema de las renegociaciones, canjes y manejos de los fondos por empresas privadas de la deuda externa. El denunciante Olmos presenta una nueva denuncia dentro de la causa sobre el endeudamiento, el manejo del endeudamiento del sector privado posterior al 83, o sea, que de alguna forma la denuncia, digamos, la deuda privada que se había transformado en seguro de cambio, esa deuda sería, según la denuncia, en principio ilícita, porque se habrían otorgado seguros de cambio a empresas que no les correspondía, que a través de maniobras como autopréstamo, el no ingreso de divisas, digamos, confusión entre deudor y acreedor,
digamos, nombra a las empresas, y a su vez sobre la supuesta existencia de títulos llamados, entre comillas, mellizos, dentro del contexto de la negociación del Plan Brady por parte del doctor Marx, cuando estaba de ministro de Economía el doctor Cavallo. Lo encontraron con autopréstamos de un montón de empresas muy conocidas, muy de primera línea, y que te va a sonar. Por ejemplo, Santa María, que es la financiera del grupo Techint, Ladrillos Olavarría, que era una empresa del grupo Techint, Ferry Líneas Aéreas, BGH, Establecimientos Textiles San Andrés, Impresit Sideco, que es la empresa constructora del grupo Macri, Propulsora Siderúrgica, una empresa del grupo Techint, SADE, que es la empresa constructora del grupo Pérez Companc, FATE, que es la empresa de neumáticos del grupo Madanes, SOCMA, que es el holding del grupo Techint, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, que es la famosa empresa constructora y de maquinaria pesada de Mendoza, de Enrique Menotti Pescarmona. Para terminar, esta investigación que había encontrado todo esto con documentación y lo había probado. Entonces, la historia pudo haber evitado que la deuda hoy fuera tan alta. Seguramente, si en ese momento, usando esto que encontraron, hubieran discriminado y separado lo que no era deuda legítima, hoy la deuda sería menor. ¿Por qué abortó esta investigación? Obviamente por órdenes políticas. ¿De quién? Esta persona aporta una resolución de quien era titular del Banco Central en 1986. José Luis Machinea fue el que ordenó, seguramente por orden de Surruil, y sé que era el ministro de Economía, y seguramente con la venia de Alfonsín, que era el presidente de la Nación, frenar la investigación. El que firma la resolución, es Daniel Marx, que en ese momento era director del Banco Central y que hoy es, ahí estás viendo, y que hoy es, junto con David Mulford, quien está organizando el megacanje de la misma deuda ilegítima que ellos no quisieron terminar de investigar. Aquí una de las cosas realmente perversas es de cómo es posible que el Estado argentino, o sea, la comunidad, o sea, todos nosotros, afrontemos la deuda externa que tiene el Citibank con su casa matriz de Nueva York, o que tiene el Lloyds Bank de la Argentina con el Banco de Londres. Es decir, ¿cuál es el sentido? Que financiemos las especulaciones económicas de Pérez Companc, de Loma Negra. Ninguno. Ellos son los únicos beneficiarios, por eso ellos instrumentaron el plan financiero del 92, ellos son a los que Cavallo les confió en el 92 el manejo de la deuda privada para que dijeran cuánto debíamos, cómo íbamos a pagarle. Ellos son los únicos y exclusivamente beneficiarios. En el informe producido por la Comisión Investigadora se abordan las pérdidas del Banco Central de la República Argentina, iniciado a partir de 1980. Allí se indicaron los principales deudores del sector privado por un total de 23.000 millones de dólares y que el Estado argentino pagó las deudas de ellos. Las empresas que se han beneficiado y los montos son los siguientes. Y otros más, por un monto de 11.116 millones, lo cual sumado a estas empresas nos da un total de 23.000 millones que el Estado argentino, con dinero del pueblo argentino, ha pagado a bancos internacionales. ¿Cuánto se debe, a quién se debe y por qué se debe?
No es una pregunta de difícil respuesta hoy, porque realmente no se conoce el monto de la deuda. Y no se conoce porque, según declara el Ministerio de Economía en la investigación judicial, no existen registros contables de la deuda. Por otra parte, en la última etapa de la gestión del que fuera ministro de Economía, amigo Cavallo, se transfirió, violando la ley del Banco Central, todo lo relativo a la deuda externa al Ministerio de Economía. Pero el Ministerio de Economía, a su vez, transfirió a 7 bancos acreedores, liderados por el Citibank, la administración de la deuda externa. Es decir, estos bancos son los que determinan cuánto se debe, a quién se debe, y no por qué se debe, porque esto está fraguado. En la década de los 80, los gobiernos latinoamericanos se habían endeudado terriblemente y ya no podían hacer frente al pago de los intereses de la deuda, que dicho sea de paso, se habían multiplicado por 3. Los bancos internacionales, acreedores de la deuda fraudulenta, idean, gracias al secretario del Tesoro de Estados Unidos, don Nicholas Brady, un canje de deuda. La deuda iba a ser reemplazada por bonos, pero los acreedores ya no serían los bancos. Los acreedores serían clientes de los bancos. De esta forma, si la deuda no se pagaba, los bancos no perdían ni un centavo. Los perderían los tenedores que le compraron al banco. En 1992, bajo el gobierno de Carlos Menem, la Argentina ingresó al Plan Brady. Se trató de un cronograma de pagos ideado por el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos como forma de resolver la cesación de pagos en la que habían caído varios países latinoamericanos. El plan permitió a los bancos acreedores desprenderse de los créditos incobrables que tenían con la Argentina, cambiándolos por bonos que vendieron a sus clientes. Con bajas tasas de interés y vencimientos hasta el año 2023, afirmaban que la operación también resultaba favorable para la Argentina y fue presentada entonces por el gobierno como la solución al problema de la deuda. Pese a los pronósticos oficiales, 8 años después, el problema no solo no se solucionó, sino que se agravó. La deuda pública se multiplicó por 2 y la carga abrumadora de los intereses ha vuelto a poner al país al borde de la cesación de pagos. Fíjense que Menem hereda, en plena hiper de Alfonsín, hereda una deuda externa de 86.000, 89.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si hubiéramos tenido un amigo internacional que sin levantar mucho polvareda, hubiera empezado a comprar bonos de la deuda, por ejemplo Soros, suponiendo que fuera amigo de la Argentina, con 10.000 millones de dólares se compraba toda la deuda externa argentina. Fíjense que es actualmente menos de la mitad de las exportaciones argentinas. Alguien que hubiera hecho por cuenta del Estado argentino o por propio negocio, con 10.000 millones compraba todo. Fíjense que es mucho menos que los montos de las privatizaciones. ¿Qué pasa? La verdadera estafa, el verdadero perjuicio que Menem, Cavallo y compañía le hacen a la Argentina es convertir esa deuda, que tenía un valor mínimo, revalorizarla. ¿Cómo? Cambiando esos bonos basuras que no tenían las debidas garantías por unos bonos nuevos, con garantías internacionales, bueno, de muchas formas, Plan Brady, lo que fuera. Es decir, cambiaron bonos de 11 centavos por bonos de 1 peso de nuevo. Y esto no ocurrió una sola vez, no solo lo hizo Menem. Menem, ¿qué hizo? Cambiar pagarés vencidos sin protesto, cheques rechazados, pero que no se había iniciado el juicio, por nuevos cheques, pero además con una garantía más. Concretamente, lo que se produjera de las privatizaciones, o dándoles valor para que fueran recibidos en pago de una empresa argentina privatizada, por ejemplo, aerolíneas. Claro, cuando en 1992 se plantea la reforma del Estado, la reforma del Estado conlleva diversos aspectos. Un aspecto fundamental, el aspecto de la deuda. Se refinancia con los títulos Brady, y ahí se hace un plan financiero que estructura la banca Morgan y que designan como agente coordinador de todas las operaciones al Citi. A partir de ese momento el Citibank determina qué se debe, cómo se debe
¿Y cómo se va a pagar? Como nuestro Banco Central no tenía registros de la deuda, no sabía ni cuánto debía, eran simplemente estadísticas sin rigor contable, según lo que informa el juego de Ballestero. Entonces, ¿quién puede decirnos cómo debemos y cuánto debemos? El Citi. Se llegó a la enormidad que Julio González del Solar, presidente del banco, informó al juzgado, cuando le preguntaron sobre la deuda, que el banco tenía registradas algunas operaciones en una libreta negra. Como la doble contabilidad de ciertos empresarios, parece que nuestro Banco Central también se manejaba con esas pautas para ciertas operaciones. La deuda en bonos tiene una característica, y es que los actos del gobierno que los emite pueden hacer subir o bajar la cotización. El gobierno de Brasil hizo caer la cotización y los recompró a un costo muchísimo menor que el nominal. Nosotros, en el caso de Argentina, cuando en 1992 se entra en el plan Brady, los bonos de deuda que había en ese momento, antes del Brady, valían el 18% del valor. De modo que con 5.600 millones de dólares se pudo haber comprado los 32.000 millones que se negociaron por el plan Brady. Es decir, que estaríamos en este momento prácticamente con una deuda muy pequeña, si se hubiera aprovechado ese momento para hacer la recompra. El plan Brady desde ya no fue ratificado por el Congreso. El plan Brady debió ser tratado, discutido y considerado por el Congreso antes de su firma, porque así lo establecía expresamente la Constitución Nacional, e inclusive después de la reforma de la Constitución quedaron firmes esas premisas. Todo el endeudamiento externo tiene que verificarlo, tiene que resolverlo, tiene que decidirlo el Congreso Nacional. Quiere decir que después de firmado se puso en ejecución y no se tomaron ninguna iniciativa para reclamar, para pedir, para investigar esta firma del Brady. Quiere decir que el Congreso hizo absoluto silencio. Pero la obtención de las pruebas no ha sido fácil. La justicia convocó a más de 50 peritos de la mayor jerarquía del país. Solo quedaron 6. Los peritos que actuaron en la causa han tenido que sortear innumerables obstáculos, tanto públicos como privados. Los peritos confirmaron que el libro de actas del Banco Central de la República Argentina no existía durante la dictadura militar. El Banco Central, a su vez, no permitía el ingreso de ningún perito designado a observar la documentación del banco. Ante la negativa del banco, los peritos informaron al juzgado denunciando lo ocurrido. El juzgado libró un oficio y el Banco Central de la República Argentina tuvo que ceder ante la presión del juez de turno y dejar ingresar a los peritos a realizar su trabajo. El presidente del Banco Central en ese momento era Julio González del Solar. Por su parte, González del Solar informó al juzgado que solamente facilitaría la documentación que no estuviera comprometida bajo el secreto bancario y seguir manteniendo las actas como de carácter confidencial. Pero el juez y los peritos no claudicaron ante tales negativas. La justicia hizo honor a su nombre, examinó la documentación y comprobó que las actas no existían. Por lo menos declararon como 40 testigos y también la misma cantidad de personas ya en carácter de declaración informativa, o sea que es imputado no procesado, generalmente funcionarios del Banco Central. Pero también declararon los máximos responsables del endeudamiento, entre ellos Guillermo Walter Klein, quien era el secretario de Planeamiento en la última dictadura militar argentina. Manifestó que estaba a cargo de autorizar el endeudamiento de las empresas públicas y su vinculación con el desarrollo del presupuesto nacional. Con la aprobación del presupuesto quedaba aprobado también el monto del endeudamiento. Asimismo, coordinaba con las empresas las condiciones financieras para lograr las tasas de interés y los plazos. Dijo además que la forma operativa era que la Secretaría informaba al Banco Central de los cupos de crédito interno y externo disponibles para cada organismo, y Hacienda o Programación, que él presidía, informaba a los secretarios jurisdiccionales lo mismo. También dijo que su contacto con el ministro de Economía, Martínez de Hoz, era sumamente estrecho, de tal manera que trabajaban como un verdadero equipo.
Antes de finalizar su declaración, Klein agregó: "Me identifico totalmente con la política económica de este período". Los peritos que analizaron prolijamente el tema sintetizaron diciendo que la deuda externa argentina no tiene justificación, ni económica, ni administrativa, ni financiera. Es decir, la plata esa, que venía de Europa y de Estados Unidos fundamentalmente, había que utilizarla, y bueno, la Argentina fue por eso el Fondo Monetario, corresponsable del endeudamiento, monitoreaba prolijamente cómo se iba produciendo el stock de endeudamiento. Y el Ministerio, la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, que manejaba el doctor Klein, cada 3 meses enviaba circulares a las empresas diciendo: pueden endeudarse hasta esta suma de dinero, aunque no necesitaran la plata. El tema es que había que contraer deuda. La justicia, aunque tarde, no dudó en llamar al máximo responsable del endeudamiento argentino, José Alfredo Martínez de Oz, el cual, al igual que Klein, pide ser asistido por su letrado defensor, el doctor José Alfredo Martínez de Oz, hijo. Manifestó que cuando se hizo cargo del ministerio, la falta de recursos, sumada a una mala asignación de recursos por parte del Estado, motivaron un gran atraso en la infraestructura del país. Por eso el financiamiento internacional era necesario para superar el atraso antes descripto. El acusado dijo: "Un país en desarrollo debe siempre recurrir al crédito internacional para crecer, o sea que es un país importador neto de capitales. Si no fuera así, sería exportador neto de capitales y no tendría suficientes recursos para poder dedicar a su propio crecimiento". Dijo que todos los países industrializados del mundo pasaron por esta etapa. Agregó que él muchas veces se ha planteado si no era una imprudencia del gobierno militar haberse endeudado externamente en la forma descripta. Antes de acabar su declaración, también recuerda específicamente cómo tanto el orden internacional como en el interno de aquella época fue objeto de aplauso y ponderación. Hay un caso interesante que es el doctor William Leslie Chapman, que es era un prominente personaje de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que fue propuesto como perito por Guillermo Walter Klein padre. Yo supongo que el doctor Chapman, que era un neoliberal, o un liberal a ultranza, pero con un concepto de esencia y honestidad, que los que conocemos no tienen, él nunca se imaginó que cuando se pusiera a investigar la deuda iba a encontrar lo que encontró. Y es así cuando lee la declaración de su cuasi discípulo, José Alfredo Martínez de Oz, por supuesto lo lapida, diciendo que las argumentaciones y las explicaciones de Martínez de Oz carecían de toda justificación y de todo sustento, ¿no? El Banco Nacional de Desarrollo, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, avalaban préstamos externos de empresas privadas de primera importancia, que están mencionadas en la causa. Esos avales, esos créditos no se cumplieron en su mayoría, no se cancelaron al finalizar. Cayeron los avales y tuvo que el Tesoro hacerse cargo. El aval del Tesoro tuvo que hacerse cargo de eso. Bueno, o sea que no es... Entonces los peritos ya habían llegado abiertamente a decir que la deuda externa argentina no tenía justificación económica, ni financiera, ni administrativa. En el informe final de los peritos presentado en la causa el 20 de noviembre de 1991, se ha llegado a la conclusión de que pueden formularse dos apreciaciones fundamentales en base a la evidencia. La primera conclusión: la administración de la deuda externa se realizó de manera nada prudente y no parece tener justificación económica, financiera o administrativa. La segunda conclusión: existen actos aparentemente irregulares de los que serían prima facie responsables todos los ministros de Economía,
los presidentes del Banco Central y los directores y funcionarios de las empresas públicas durante la dictadura militar. Desde José Alfredo Martínez de Hoz y sus sucesivos hasta diciembre de 1982. Desde Adolfo Diz y sus sucesores hasta diciembre de 1982. Y asimismo de todos y cada uno de los integrantes de los respectivos directorios que gobernaron dicha institución desde abril del 76 a diciembre de 1982. También dijeron: las consecuencias actuales y futuras del crecimiento de la deuda externa son perniciosas. Los servicios de la deuda no pueden pagarse y han dañado el prestigio internacional del país, su vida política e institucional, la paz social y la tradición histórica de la República. También se expresaron sobre las distintas declaraciones de Martínez de Hoz en la causa que la afirmación es incorrecta y carece de sentido, y le aclaran que pudo haber evitado el endeudamiento y sobre la marcha, al observar que no se podía pagar, cesar de pedir dinero. Los peritos, luego del análisis efectuado, se han preguntado si el endeudamiento ha tenido algún efecto favorable. Aclaran también que la deuda no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República Argentina, puesto que le corresponde al Congreso de la Nación contraer empréstitos de dinero y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Este fue el informe que han redactado y entregado al juez en 1991 los doctores Alfredo Peralta, Fernando Curat, William L. Chapman, José Gamaris y Alberto Tandurella. Manifestado por el mismo presidente del Banco Central de la República Argentina, en su momento el doctor González del Solar. La inexistencia de registros contables en el Banco Central sobre el endeudamiento, solamente datos estadísticos. O sea que el Banco Central podía saber cuánto debía aproximadamente por sus datos estadísticos, pero no por sus registros contables. YPF, empresa paradigmática porque fue construida sin un centavo de aporte de capital extranjero, fue endeudada a límites increíbles y de esa plata YPF no recibió un solo dólar. YPF firmaba la obligación, los dólares eran girados al Tesoro de la Nación. Cuando YPF fue privatizada, todos los medios sabían que era una empresa ineficiente con una deuda monstruosa. Esa deuda jamás había sido utilizada por YPF en el desarrollo de la empresa. Yo vi el deterioro de Olmos. El deterioro económico de Olmos se lo veía, porque eso se ve en la gente, en la ropa, pero un hombre encantador, un hombre que traslucía su belleza interior, y mucho más con ese deterioro que traía de la pelea cotidiana. Él venía, él no exigía nada, pero sí venía a ver cómo estaba, si yo iba entendiendo la causa, si no lo iba entendiendo, si necesitaba alguna explicación. Yo le decía que no era parte, que él era denunciante. A él le causaba mucha gracia porque además él no quiso ser más que un denunciante, interesarse porque hubiera una solución. Y lamenté profundamente que por lo menos no estuviera vivo cuando terminara la causa. Pero no llegaba, no. Yo necesitaba conocer todo el expediente, yo no podía apurar un expediente a partir de la salud de Olmos. Alejandro Olmos recorrió el país dando charlas y conferencias sobre todo aquello que había investigado, el endeudamiento fraudulento de la nación argentina. También hizo lo mismo en Uruguay, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, Suiza, Inglaterra y Alemania. Olmos fue perdiendo la vista a causa de la degeneración en la mácula. Tras varias operaciones tuvo problemas cardíacos hasta llegar a un marcapasos. Sin embargo, nada lo detuvo y siguió adelante pese a las advertencias médicas que le recomendaban reposo. Con gran esfuerzo, en el mes de marzo fue por primera vez al Juzgado Federal número 2 del doctor Ballestero para saber cómo seguía la tramitación de la causa, muriendo al mes siguiente. Olmos no pudo ver el final de la trama que él mismo había comenzado a escribir 18 años atrás. Alejandro Olmos fallece en la más profunda miseria.
Después de haber aportado infinidad de datos y dejar su vida al borde de esta causa, un capricho de la historia quiso que Olmos muriera meses antes de que la justicia federal diera a conocer la sentencia. Olmos siempre tuvo razón. La deuda había sido declarada ilegal. Bueno, la resolución final que cierra la causa, que obra en las fojas 5.917 a 6.012 del cuerpo 26 de la causa, del 13 de julio del 2000, primero se hace una relación, como de alguna forma, una relación de todas las denuncias, del objeto procesal de la causa. Las supuestas irregularidades o administración fraudulenta que podrían, digamos, haberse cometido en el trámite del endeudamiento externo de la nación, en la cual se incluye las empresas del Estado, del sector público en 1976-83. En la resolución final que cierra la causa, el juez Ballestero ha dicho: ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la nación en aquellos periodos analizados, como de los directivos y gerentes de determinadas empresas públicas y privadas. Se modificaron instrumentos legales a fin de favorecer la jurisdicción internacional. Resultaron inexistentes los registros contables de la deuda. Las empresas públicas eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central de la República Argentina. La falta de control sobre la deuda con avales del Estado. Asimismo, hace notar el juez que todas estas operaciones no podían pasar inadvertidas ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional, el cual supervisaba todas las negociaciones económicas. Ahora bien, la única persona en su momento procesada, que fue Martínez de Hoz, resultó sobreseído en virtud de operar la prescripción de la acción penal. El magistrado optó por remitir la resolución al Congreso de la Nación, poniendo toda la responsabilidad en manos de los legisladores para que ellos evalúen las pruebas y los peritajes realizados por notables expertos a lo largo del desarrollo de esta investigación. Podrán servir de imponderable ayuda para los legisladores. Y añadió el juez: debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores internacionales y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Para finalizar, el juez resuelve sobreseer al único imputado y remitir copia al Poder Legislativo para su consulta o extracción de copias. Ninguno de los implicados fue procesado. Todos los responsables y secuaces del endeudamiento ilegítimo quedaron libres. Ese fue el resultado de 18 años de investigación. Yo con honestidad, yo no sé si siento un precedente mundial. Yo no... de verdad este era un expediente importante, pero un expediente tan importante como muchos otros que hay en el juzgado. Me parece que empecé a darme cuenta de su importancia cuando iba terminando la resolución, cuando tomé la decisión de que debía el Congreso involucrarse y tratar este tema, porque la misma Constitución es la que le atribuye competencia al Congreso. Cuando yo iba decidiendo esto, ahí sí empecé a darme cuenta de lo importante que era, pero no lo miré para afuera, no lo miré para el mundo. Tal vez debería haberlo levantado un poco la cabeza, pero con honestidad no lo miraba para afuera. Sí vi las repercusiones que tuvo a partir del año pasado con todo el tema del Jubileo 2000, cuando iba leyendo en el expediente los planteos que hubo en el año 84, cuando asume el gobierno radical y las primeras discusiones que hay en cuanto al arreglo con la deuda externa. Por supuesto que me iba dando cuenta de la importancia que esto trae en la economía, pero
no en cuanto esta resolución pudiera ser importante a nivel mundial. Salvo algunas excepciones, el poder legislativo representado por el Congreso de la Nación Argentina parece mirar hacia otro lado y no avanzar sobre este tema. Solo algunos debates acalorados quedaron extraviados en el recinto del Congreso en la década del 80. Esto no hace más que plantear un interrogante. ¿Hay realmente decisión política para tratar el tema del endeudamiento? Actualmente, la economía argentina está presa de la deuda externa. Gran parte de su presupuesto, que aprueba cada año el Congreso de la Nación Argentina, está destinado al pago de intereses de esa deuda externa impuesta por la dictadura militar. El Congreso privilegia el pago y el silencio por sobre las necesidades reales y urgencias del pueblo que los eligió como representantes. Eso no es lo que ellos dicen, pero es lo que realmente hacen. Traicionar a sus verdaderos mandantes, el pueblo, a favor de la usura internacional. Al terminar el expediente, me vi en la obligación de remitir todo al Congreso para ver si en esta oportunidad el Congreso, ya con la causa terminada, con los peritajes expuestos en un único documento, que era esta resolución final, el Congreso podía abocarse a tratar el tema del endeudamiento y verificar si se llega a una resolución lógica o no, si puede merecer alguna solicitud a los organismos internacionales para mejorar su tratamiento. Tienen nuestros congresales tienen la decisión de este juez para que profundicen, para que estudien. Ustedes saben, hay papeles de la deuda que no existen. No sabemos exactamente cuánto debemos. Es una confusión, es un caos, todo eso. Y hay personajes concretos, ¿no? Martínez de Hoz, Cavallo, Machinea. Así que se puede averiguar hasta las últimas consecuencias. Si hubiera voluntad política, ¿no? Habría que averiguar hasta las últimas consecuencias este hecho maldito, que es la madre de todos nuestros males, ¿no? El problema es que no hay voluntad política de averiguar estos orígenes de la deuda, ¿no? El único que puede volver a reiniciar este tema y la investigación del tema de la deuda sea el Congreso Nacional. Pero yo me pregunto, ¿qué esperanza hay que el Congreso lo haga si en el momento crucial, en el momento decisivo de decidir un destino para la República Argentina, el Congreso hizo la vista gorda a este tema? De todo se puede hablar menos de esto. Fíjese que el juez Ballestero envía al Congreso toda la inmensa documentación, las probanzas, etc. Porque dice, esto excede en lo meramente delictual. Esto afecta a la existencia del país. Entonces, que el Congreso tome cartas en el asunto, como lo obliga la Constitución, que dice que el Congreso tiene que manejar el tema de la deuda externa, cosa que no se cumple. Bueno, a ver que tomen. Y nadie habla en el Congreso. Hay algunos pocos legisladores, pero son minoría. El Congreso mira para otro lado. ¿Por qué? Y porque si nosotros decimos que el ladrón es un ladrón, el ladrón me va a meter preso. Entonces tengo miedo de que el ladrón se vengue porque yo diga que es lo que es, un ladrón. Parece una exageración, pero más exageración es ese circuito perverso. El miedo en la globalización es el miedo al default, es decir, a la quiebra del país, al despelote total. Cada vez que se le mete miedo a la clase política argentina, especialmente a los legisladores, ¿qué hacen los legisladores? Votan una ley que por esta única vez y por un periodo limitado, que no es un mes, sino que es un año generalmente, ceden sus atribuciones de negociar la deuda a favor del Poder Ejecutivo. Pero en realidad casi nunca es para el presidente, es para el nuevo ministro de Economía, que encarna un poco mejor los intereses desde el Fondo Monetario
los intereses financieros internacionales. Es esta delegación de facultades lo que ha llevado a algunos diputados a hablar de las figuras de la Constitución de traición a la patria. Y con razón, porque son indelegables. Varios legisladores queremos ser la continuidad de ese esfuerzo en la investigación de la deuda, asumiendo el Parlamento las atribuciones que le son propias, porque es el Parlamento quien debe arreglar la deuda externa e interna, artículo 75 de la Constitución. Hemos planteado la creación de una comisión investigadora. Hay acuerdos en algunos bloques en que esto debe hacerse, pero nos encontramos con las resistencias de los que siguen teniendo miedo al terrorismo de mercado, miedo al terrorismo financiero. Y no se dan cuenta que la única manera de salir de esa trampa, la única manera de salir de esa extorsión, es yendo a fondo, conociendo la verdad. ¿Por qué se generó esta deuda? ¿Quiénes la generaron? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esta deuda? Todo esto para nosotros se nos hace más sencillo a partir del fallo de Ballesteros, porque antes del fallo eran suposiciones, eran presunciones, eran indicios, pero después del fallo histórico, no hay otro país del mundo que tenga un fallo que haya condenado a la deuda y a sus responsables. Tenemos la base. Como con cualquier cosa, una persona más o menos ejercitada en la economía, que conozca funcionamientos mínimos de las variables, te puede esbozar y bosquejar planes alternativos de lo que quieras, de estructura tributaria, de crecimiento, de pago de la deuda, y que cierren. Ahora, ¿cómo lo llevas a la práctica? Ahí entra a tallar la política. Tenés poder político, querés sumar poder político, querés armar poder político, estás dispuesto a correr riesgos. Eso tiene que ver con la política, eso son respuestas políticas. Por supuesto que con la voluntad política, con una decisión política no alcanza si vos no sabés llevarla a la práctica o si lo que se te ocurrió es técnicamente insostenible. La causa de Alejandro Olmos completa o empieza a completar un ciclo de la historia argentina. Nosotros creo que tenemos en claro que hubo dos herencias terribles de la dictadura. Una fue la violación a los derechos humanos, lo que significó el terrorismo de Estado, y otra lo que significó endeudar al país a 45.000 millones de dólares, y lo que continuó siendo el terrorismo de mercado. Porque ese terrorismo de mercado es el que impone las políticas en Argentina. A partir de o cumplen con la deuda o viene el caos, o venden las empresas y privatizan para aliviar la deuda o la Argentina entra en caos, o cobra más impuestos o la Argentina entra en caos. Entonces, el descubrir eso, el hacer de la cuestión de la deuda una cuestión tan importante como la violación de los derechos humanos, donde la Argentina hoy, por ejemplo, nadie se imaginaría un genocida o un torturador al mando de una unidad del ejército o al mando del ejército. Nadie llamaría a Videla para arreglar un problema del ejército hoy. Sin embargo, en la economía seguimos, no nosotros, sino algunos, siguen llamando a los mismos responsables que cometieron la deuda ilícita. ¿Qué corresponde hacer? El país tiene que ser únicamente unilateralizarse en la verdad, manifestar que quebró y constituirse en convocatoria de acreedores para verificar cuál es la deuda real que debe y para verificar cuál es el patrimonio real que tiene y que fue dispendiado por los gobiernos precedentes de la década del 90 al 2000. Ojalá la deuda nos sirva como un elemento disparador de la unidad nacional y de un proyecto nacional de crecimiento. Que es posible, porque nos han vendido, una de las onceras que nos han vendido, que la Argentina no tiene destino, que la Argentina no tiene futuro, que la Argentina no tiene posibilidades. Es mentira. Tenemos enormes posibilidades, enorme futuro y enorme potencialidad, en la medida que nos saquemos la venda de los ojos.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y acá creo que nos estamos sacando la venda de los ojos a partir de que hubo un patriota, y hay una declaración de la Cámara de Diputados que estamos por sacar declarando ilustre patriota Alejandro Olmos. Porque hubo un patriota que se dio cuenta que se sacó primero la venda de los ojos y empezó a sacarle la venda a un montón de gente. Vamos hacia un mundo multipolar, en donde hay países como China que tienen 1.200, 1.400 millones de habitantes, la India tiene otros 1.000 millones de habitantes, es decir, tenemos que, nosotros vamos a hacer más o menos unos 500, 600 millones ya somos 480 millones en América Latina. Entonces, la única posibilidad es armar lo que nosotros proponemos, por eso se llama UNISUD, la Unión Sudamericana, de manera tal de poderte sentar con igualdad de fuerzas en la mesa. Es decir, no va a ir a negociar el Ecuador o Panamá en igualdad de condiciones con Estados Unidos, eso es absurdo. Pero si nosotros, 480 millones de personas y el cuarto PBI mundial se sienta en una mesa de negociación con China, con la Unión Europea, con Estados Unidos, tiene peso. Entonces nosotros proponemos eso. Si los partidos políticos de todos esos países recapacitaran sobre el problema, se darían cuenta de que hay que hacer un gran acuerdo político a los efectos de hallar una solución, darle un corte al problema de la deuda externa que se está eternizando y que nos ha condenado a pagar perpetuamente deudas que en realidad ya hemos pagado. José Ingenieros, que fue el primer secretario general del Partido Socialista de la Argentina, denunciaba en una organización que se llamaba la Unión Latinoamericana la forma en que el imperialismo iba a dominar a nuestros pueblos e iba a hipotecar nuestro futuro y nuestra soberanía, que iba a utilizar sucesivos empréstitos a partir de los cuales nos iba a condicionar desde el punto de vista político. Quiere decir que tenemos una historia y un conocimiento lo suficientemente importante como para pensar que esto definitivamente se puede resolver. Y otros países también nos van a acompañar, y nosotros vamos a acompañar a otros países, porque este no es un problema de los argentinos, este es un problema del tercer mundo y particularmente de América Latina. El tema jurídico es muy importante y no se lo planteó nunca de modo serio, salvo en el juicio de Alejandro Olmos, pero debió haber sido materia de legislación del Congreso Nacional, que es quien naturalmente tiene que expedirse sobre cuestiones de deuda externa. Cuando escribí el libro sobre deuda, la perversa deuda, haciendo el paralelo con la Cándida Heréndira de García Márquez, que debió prostituirse para pagar una deuda que no existía, fui a ver los contratos de deuda externa en el Archivo General de la Nación. Son contratos bien gordos. Ahí me sorprendió muchísimo ver que al final de cada contrato está la opinión jurídica de los abogados de los bancos y de los abogados del gobierno argentino. Estos últimos son el gerente jurídico del Banco Central y el Procurador General de la Nación. Ambos dicen que está todo bien, que se puede firmar tranquilamente esos convenios. Y los abogados de los bancos son los que dicen, cuidado, porque en este contrato puede haber usura, lo cual sería punible de acuerdo con la legislación del Estado de Nueva York. Cuidado que aquí no puede haber prórroga de jurisdicción. Prórroga de jurisdicción es cuando jueces de otro Estado fallan en asuntos que le conciernen y que se ejecutan en otro país. Aquí esta prórroga de jurisdicción que se establece no sería válida porque de acuerdo tanto con la legislación de Estados Unidos como de Argentina, estas prórrogas se hacen o son admisibles en casos de derecho privado, no de derecho público, y estos contratos están llenos de cláusulas que son de derecho público. La deuda externa influye en forma decisiva si nosotros consideramos que casi la mitad del presupuesto de la nación está destinado al pago de los servicios de la deuda. Y no solo la mitad del presupuesto, sino que el país se endeuda a un promedio de 10.000 millones de dólares anuales
además de ese pago. En estas condiciones es imposible que haya recursos para atender la educación, la salud pública, mejoramiento salarial, la generación de puestos de trabajo, la realización de obras públicas. Todo esto repercute precisamente en la vida del hombre. Y el hombre común, el hombre que está angustiado, que sufre la impotencia de no poder llevar el sustento a sus hogares, ese hombre evidentemente está pasando por una situación muy difícil, pero hay que seguir luchando, porque de nosotros, de los argentinos, depende el futuro de los argentinos, no de nadie más. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Luchando. Los pueblos que cambian lo hacen luchando. La causa 14467, Olmos Alejandro, ahí se verifica el carácter, digamos, qué carácter tiene la deuda externa, y que la deuda externa actual, sí, se lo puedo decir técnicamente, no le voy a decir si es o no irregular, ilícita, no, la deuda externa actual es consecuencia de aquello, consecuencia directa o indirecta. Alejandro Olmos, en sus consideraciones finales de su denuncia formulada en 1982, no ignoraba la significación y trascendencia de la denuncia que radicaba ante la justicia. Sabía que el juicio a Martínez de Hoz era un juicio a los grandes intereses financieros y políticos que convergían en la figura del acusado y lo respaldaban dichos intereses. También sabía que el marco judicial resultaría precario en cuanto involucraba a secretarios de Estado, funcionarios públicos, dueños de bancos, financistas y empresarios, todos ellos partícipes o cómplices para destruir el aparato productivo de la nación. Pero para Olmos, los jueces representaban la única garantía del derecho y salvaguardo de las instituciones. Por eso reclamó ante la justicia para que ésta realice la investigación para que pudiera exhibirse como ejemplo de la capacidad y el poder de la justicia. Olmos siempre supo que ninguno de los acusados iba a ir preso, pero al menos hizo que en la historia argentina se supiera la verdad de estos delincuentes internacionales, ahora venerados como señores. En los últimos 25 años, el endeudamiento es el tema obligado para los gobiernos de turno. Curiosamente, las medidas que se toman nunca han servido para poner un poco de luz sobre el agujero negro de la deuda externa. Los gobernantes, junto con los medios de comunicación masiva, han logrado que la gente ignore las consecuencias de la deuda y sus intereses. De eso no se habla. La sensación es que la deuda es algo lejano y no forma parte de las demandas sociales. El desempleo y la inseguridad han acaparado las inquietudes de los argentinos. Alejandro Olmos rompió con la quietud de un pueblo. Hoy es evidente la falta de una acción similar. ¿Por qué no presionar para que el Congreso actúe sobre la información enviada por la justicia, si aquel fallo determinó que la deuda contraída por el gobierno militar fue fraudulenta? El problema no termina. Lo que se constituyó como la mayor estafa al pueblo argentino sigue vigente y estamos padeciendo las consecuencias. ¿Qué hará la justicia con la segunda causa presentada por Olmos, que también ya lleva 7 años y sigue sin expedirse? ¿Dejará vencer también los plazos y se lo enviará al Congreso o ejercerá su rol de justicia y detendrá a esta banda de estafadores internacionales? La justicia algún día también tendrá que dar explicaciones. El Congreso algún día también tendrá que dar sus explicaciones. El pueblo argentino debe dejar de ser cómplice y ejercer su poder ciudadano. Debe defenderse y jamás resignarse. Del pueblo y únicamente de este depende la solución. Solo 4 presidentes en la historia argentina se opusieron al endeudamiento externo. Solo 4, menos del 10% de una lista de presidentes. ¿Es culpa del pueblo argentino y de sus verdaderos representantes el vivir del préstamo y no de la producción? Y que ha servido y sirve para acumular prueba sobre prueba que acredita que la deuda externa es la mayor estafa de la historia de los argentinos.